Bueno, esta noche nos visita Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Muy buenas noches, señor Casado. Buenas noches, Antonio. Estamos pendientes del resultado electoral en Estados Unidos, viviendo también con cierto interés, por supuesto informativo, pero también con interés desde el punto de vista político, que nos van a deparar estos largos escrutinios que se llevan a cabo allí en Norteamérica y que hasta ahora está cuestionando de alguna forma el actual presidente Trump, hasta el punto de haber pedido que se frene el escrutinio en Michigan, incluso ha pedido que se vuelva a recontar los votos de Wisconsin, etcétera, etcétera, pero la realidad es que Biden está ahora mismo por delante de Trump y podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Por eso le pregunto si cree usted que a Europa le interesa un cambio en la Casa Blanca. Bueno, yo creo que lo importante es que España se lleve bien con Estados Unidos y creo que España tiene que ser más influyente en el exterior. Nosotros respetamos los procesos electorales. El Partido Popular ha tenido buena relación tanto con los presidentes demócratas como republicanos. Hay que explicar allí que la política americana está muy centrada y desde luego no hay lo equivalente a un partido socialista como puede haber en España. Pero yo sí que puedo decir que confío en el sistema electoral norteamericano. Es una democracia ya que tiene 300 años en su haber. Y lo que sí que decía es que tenemos que ser más influyentes. Y salga quien salga elegido, el gobierno de España se tiene que ir a negociar ya los aranceles que están afectando desde este año al aceite de oliva, al vino, a los productos cárnicos. Y lo que no puede ser es que perdamos nuestra influencia internacional que luego paga los agricultores, los ganaderos y los empresarios españoles. Bueno, aquí en España lo que nos ocupa y preocupa es, desgraciadamente, esta pandemia, el virus y las consecuencias económicas terribles que está teniendo. Usted ha dicho que el señor Sánchez se ha lavado las manos y ha dejado el asunto en manos, a su vez, de las comunidades autónomas. O sea, que ha eludido, aparentemente, su responsabilidad. Por eso le pregunto si cree que está haciendo dejación de funciones Sánchez en algo tan grave como esta pandemia, en la gestión de esta pandemia en estos momentos. Bueno, algo terrible, porque hoy ha habido 298 fallecidos, creo haber visto en las cifras oficiales. Estamos hablando ya de más de 60.000 españoles que han perdido la vida y además en muchas ocasiones en la soledad, sin despedirse de sus seres queridos. Y esto es terrible, que España esté a la cabeza de contagios, ya 1 millón de personas han sufrido esta enfermedad y que estemos a la cabeza de fallecidos por población relativa. Es claramente un fracaso de los que han gestionado esta pandemia, porque el virus no entiende de fronteras. ¿Por qué en Portugal, por ejemplo, que limita con España en 4 autonomías, ha ido mucho mejor la primera oleada y en España no? ¿O por qué ahora hay países que se han pertrechado para esta segunda oleada y Sánchez, sin embargo, en julio dijo que habíamos vencido al virus, se fue de vacaciones y, como bien dices, se parapetó en las comunidades autónomas? Yo creo que eso es una gran cobardía. La semana pasada yo veía a Merkel y a Macron dar un discurso a los franceses y a los alemanes, por cierto breve, por cierto no es muy habitual, no como Sánchez, que son todas las semanas, diciendo que lideraban la respuesta a esta pandemia. No se ocultaban en los estados alemanes o en los departamentos franceses, no. El gobierno del Estado es el que lideraba la pandemia. Sánchez hizo lo contrario. La semana pasada hizo una propuesta que era 6 meses de estado de alarma y abandonó a las autonomías. Eso es como si un bombero, frente a un incendio, abre el grifo de la manguera y se va. No puede ser. O sea, lo que no puede ser es que al final los presidentes autonómicos, a los que yo defiendo, no solo a los del Partido Popular, no solo a Feijóo, a Ayuso, a Miras, a Mañueco o a Juan Vivas en Ceuta o a Juanma Moreno, a los de todos los partidos les reconozco que están dando la cara, mientras el gobierno se fue de vacaciones, negó que el virus volvía y ahora se parapetan ellos, creo que con una irresponsabilidad tremenda. Usted ha anunciado que va a llevar un nuevo marco jurídico al Congreso para combatir esta segunda ola de la pandemia. ¿En qué consiste? Bueno, lo que queremos es que no haya que ir a la excepcionalidad constitucional, al estado de alarma, cada vez que hay que tomar medidas para limitar la propagación del virus. España no tiene una ley ordinaria, o la que tiene el gobierno no la reconoce. Nosotros llevamos 6 meses proponiendo que pueda haber una modificación en una ley orgánica ya muy antigua que aprobó Felipe González en el año 86, que permitiría que las limitaciones de movilidad o los confinamientos, si hicieran falta, se pudieran hacer sin tener que ir al Parlamento y votar un estado de alarma que, claro, Sánchez ya demostró en la primera oleada que lo utilizó para cuestiones que no eran para acotar la pandemia, por ejemplo, para meter a Pablo Iglesias en el CNI, para cesar a generales de la Guardia Civil, para controlar las críticas en las redes sociales. Entonces nosotros lo que decimos es hay que dar herramientas a las autoridades sanitarias para combatir la pandemia, pero en el marco legal y constitucional. Y por eso nosotros ya hemos dicho que vamos a acudir a Europa,
porque Europa, con la firma de Sánchez, en mayo ya dijo que los países no podían acudir a la excepcionalidad constitucional, sino que tenían que tener leyes sanitarias, como por ejemplo ha hecho Merkel hace 2 semanas. Se encerró 10 horas con los presidentes de los Länder, de los estados federales, y llegó a un acuerdo. Aquí Sánchez no, aquí Sánchez simplemente aprueba durante 6 meses una barra libre y luego se ausenta de sus responsabilidades como presidente. Y una cosa más, Antonio. Yo he estado, por ejemplo, con el sindicato de enfermería y con el Consejo General de Enfermería, como estuvimos también con los médicos o hemos estado con otros profesionales sanitarios. Y lo que piden es que esos aplausos que les dedicamos con tanta razón los españoles en los balcones, ahora se traduzcan en medios, en una retribución, en seguridad, en material de protección, en test, en una atención primaria reforzada, con más rastreadores, en corredores seguros, en definitiva, en lo que el gobierno no ha hecho en los últimos meses, porque ya hay autonomías en las que vuelve a haber un colapso en las UCIs. Y lo más preocupante también es que a medio plazo hay patologías, por ejemplo, detección de cánceres o, por ejemplo, personas que ya tienen enfermedades crónicas, que como hay saturación en la hospitalización COVID, pueden provocar también agravamientos e incluso muertes a otros pacientes. Y esto lo tiene que coordinar el Gobierno de España. Aunque las autonomías gestionen la sanidad, la autoridad única tiene que ser el Ministerio, y por eso también proponíamos que hubiera una Agencia Nacional de Salud Pública muy focalizada a las pandemias. Bueno, ahora le voy a preguntar sobre el estado de alarma, pero voy a recordar, Susana Ollero nos va a recordar, por cierto, algo de lo que usted dijo precisamente durante el reciente debate para conseguir el gobierno esa prórroga de 6 meses de alarma en nuestro país. Vamos con ello, Susana. Pues sí, Antonio, vamos a recordar ese momento, el que vivimos el jueves pasado durante uno de los debates más esperados de los últimos meses. Vamos a ver ese momento, esas imágenes, ahí lo tienen. El hemiciclo debatía sobre la prórroga del estado de alarma. Pues bien, Pedro Sánchez solo estuvo en la sala durante 45 minutos, no permaneció ni una hora allí dentro, ni siquiera había terminado la intervención de su ministro de Sanidad, de Illa, pero él abandonó el debate para irse a Moncloa. Bueno, tampoco, evidentemente, se quedó a escuchar al líder de la oposición, a Pablo Casado. Así que vamos a ver cómo reaccionó el presidente del Partido Popular cuando subió a la tribuna. Esto es lo que dijo. Una vez más vuelve a tropezar en la misma piedra, de la imprevisión, de la incompetencia, pero también de los engaños. Le gusta gobernar sin control judicial, le gusta gobernar como quieren porque gobiernan muy mal y porque la eficacia se ha visto demostrada en el número de contagios y de fallecidos en esta pandemia. Lamento profundamente que hoy no esté el señor Sánchez dando la cara ante las Cortes. El caso es que consiguió esa prórroga de 6 meses. No hay precedentes en otros países europeos y por eso le pregunto, ¿qué hay detrás de ese interés extraordinario que puso Sánchez en conseguir 6 meses de decreto con el fin de no tener que responder cada 15 días en el Congreso y pasar el Rubicón del Parlamento para ver si lo prorrogaba o no? Ahora ya son 6 meses y hasta mayo seguimos en estado de alarma. Bueno, a Sánchez le han caracterizado, yo creo que 3 rasgos durante su mandato: la arrogancia, la incompetencia y las mentiras. Entonces, él mintió cuando decía que se había derrotado el virus, pero también mintió ocultando las alertas internacionales ya por enero. Yo la primera vez que le hablé del coronavirus a Sánchez fue a mediados de febrero, y hasta el 14 de marzo no decretó el estado de alarma, cuando ya el contagio era ya algo terrible. Y luego la incompetencia, gestionan muy mal. Hay que recordar al señor Simón, que se mete ahora con las enfermeras con bromas tabernarias, que dijo que las mascarillas eran contraproducentes. ¿Por qué decía eso? Porque eran incapaces de comprar mascarillas en el mercado internacional y tenían que estar los médicos con gafas de bucear y con bolsas de basura, jugándose la vida por los pacientes que se estaban muriendo en las urgencias. Entonces, prefieren mentir a asumir que algo es bueno, o los test, que decían que no hacía falta hacer test, y ahora intentan, después de que la Johns Hopkins y unas universidades extranjeras les dejaran en ridículo, ahora dicen que sí, que hacemos más test que otros países. Por tanto, también incompetencia y luego, como digo, arrogancia. Y Sánchez demuestra la arrogancia al no querer ser controlado por las Cortes, por los diputados, por los representantes de la soberanía nacional, pero también a la hora de no ocuparse de las autonomías. Y yo creo que en ese sentido nosotros lo que decimos es que tiene que haber unas medidas que faciliten la vida de las personas que nos están viendo ahora mismo por la tele y que no saben si van a poder tener navidades. Hay gente mayor que nos está viendo, que lleva meses sin ver a sus hijos,
que ahora mismo vuelven a temer si van a poder hacer la compra o si van a poder estar, aunque sea en Nochebuena, en familia o ver a sus nietos. Y esto al final genera no solo una crisis sanitaria y de derechos, como hemos analizado, sino también está generando una ruina económica sin precedentes. Hoy conocíamos las cifras de paro, 50.000 parados más. Para que la gente nos entienda, Ávila, la ciudad, tiene 57.000 habitantes. Bueno, pues casi toda la ciudad de Ávila se ha ido al paro en el último mes. Ya tenemos 700.000 parados más en esta crisis. Y la gente dirá, no, es que el COVID afecta a todo el mundo, pero no todos los países por igual. España destruye 3 veces más empleo que la media europea. ¿Por qué? Porque se está gestionando mal, también en el ámbito económico y social. Y por eso, bueno, nosotros lo que pedimos es que cualquier medida que se tenga que tomar, como hacen las autonomías, para contener los contagios, siempre se haga, bueno, pues teniendo ese horizonte de respetar y proteger la vida, pero al mismo tiempo también no condenar a la ruina a España. El otro día lo decía un empresario, el presidente de Mercadona, con una frase creo que yo muy ocurrente y muy acertada, y es intentar diferenciar entre la salud y los empleos es como diferenciar entre respirar y comer. Creo que hay que hacer una estrategia conjunta para que consigamos derrotar al virus, pero no nos llevemos por delante la prosperidad de todo el país. En ese sentido, le pregunto, señor Casado, ¿apoyaría el Partido Popular un nuevo confinamiento domiciliario en toda España? Algunas comunidades lo están pidiendo, estamos hablando de Melilla, estamos hablando de ciudades como Melilla o no sé si Ceuta, Asturias lo pedía recientemente, Castilla y León incluso lo pidió y al final decidió el cierre de todo el sector hostelero y comercios. ¿Apoyarían ustedes un confinamiento de la gente otra vez en casa? Bueno, nosotros lo que queremos es que haya un criterio científico. Entonces, claro, pero un científico de verdad, no los expertos imaginarios que dice Sánchez. Pongo el ejemplo de Madrid. Madrid, por ejemplo, tomó medidas que estaban dando efecto. Y sin embargo Sánchez se empeñó, después de un varapalo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en decretar el estado de alarma. Al final, lo que decía tanto el alcalde Almeida como la presidenta Ayuso es, oiga, esto es contraproducente, si usted cierra Madrid, en vez de limitar por distritos, había distritos con muchísimos contagiados y otros distritos estoy hablando, que alguno tiene 250.000 de habitantes, que sin embargo tenía muy baja incidencia de contagio. ¿Qué es lo que hicieron? Confinar Madrid sin ninguna diferenciación entre distritos, por tanto se pudo propagar el contagio dentro de Madrid y sin embargo no se podía salir de los distritos que no tenían esa incidencia. Con esto pongo un ejemplo de que las medidas tienen que ser eficaces, correctas y con una base médico-científica. Si una comunidad autónoma, en base a sus estadísticas, o si el gobierno nos fiáramos de su criterio y considera que el virus está absolutamente descontrolado en un área y hay que confinarla, nosotros, como hicimos ya en la primera oleada, apoyaríamos eso. Nosotros lo apoyamos durante 2 meses, donde había 900 muertos todos los días. Lo que no queremos es que eso sea simplemente la comodidad de gobernar por decreto y no hacer medidas que sean eficaces en base al criterio de los que saben de esto. Le pregunto por los disturbios, señor Casado. Disturbios que, bueno, hay miedo que puedan reproducirse este próximo fin de semana. Usted condenó esos disturbios que degeneraron, bueno, las protestas que luego degeneraron en desmanes y en actos vandálicos y apoyó a la Fuerza de Seguridad del Estado. Eso le costó alguna crítica, por cierto, no sé si de Vox, porque se interpretaba como que usted estaba apoyando la gestión del gobierno y de la pandemia en función de su rechazo a esas protestas. ¿Hemos llegado a este extremo de polarizar tanto la vida española? Bueno, yo lo que creo es que cualquier tipo de violencia en la calle tiene que contar con la rotunda condena de todos los partidos políticos democráticos. Lo que no se puede decir es que alguien que rompe un escaparate o que incendia un contenedor tiene algún tipo de motivación. Eso no es ninguna motivación y los vecinos no tienen por qué sufrir ese vandalismo y la policía y la Guardia Civil no tienen por qué arriesgar su vida protegiéndose de pedradas o de agresiones de los violentos. Entonces yo creo que cualquier fuerza política que justifique eso se equivoca. Nosotros estamos completamente en contra y lo que pedimos es una España que esté en el sentido común y que lo que exija al gobierno sea que gestione bien la pandemia, la economía, la educación, lo que sea, pero en base al marco legal, no a la protesta violenta. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia, ¿no? La política ya no es un eje de izquierda o derecha. La política en España, por desgracia, se reduce a los radicales frente a los moderados, o a aquellos que respetan la Constitución y las leyes, o a aquellos que justifican las algaradas al margen de las leyes. Y el Partido Popular siempre ha estado en la España
con sentido común, en la España centrada y en la España, sobre todo, que quiere resolver los problemas, porque yo creo que los que nos ven en su casa les preocupa la pandemia, les preocupa el paro, les preocupa si pueden pagar el Estado su pensión, la educación de sus hijos con la agresión que está teniendo el gobierno, la vivienda, la ocupación. Lo que no quiere es que estemos todo el tiempo con ese duelo a garrotazos como el grabado de Goya, sino que nos sentemos a proponer que las cosas funcionen. Yo por eso siempre hago una apelación a los buenos gobernantes, para aquellos que ahora piden, por ejemplo, que desaparezcan las autonomías. ¿Qué sería de España si no gobernaran en Galicia, en Andalucía, en Madrid, en Murcia, en Ceuta o en Castilla y León presidentes del Partido Popular? O que estuviera en Madrid o en Zaragoza o en Málaga o en Córdoba o en Santander alcaldes del Partido Popular. Que a mí me gusta esta España. Lo que no me gusta es este gobierno. Y por eso no estoy de acuerdo con los que quieren cambiar España porque no les gusta Sánchez. Y yo quiero ganar a Sánchez en las urnas. Y lo hubiéramos hecho si hubiéramos conseguido que los españoles se unieran a un entorno en el que fuéramos competitivos y lo pudiéramos ganar. Y yo por eso quiero derrotar a este gobierno, haciendo oposición en el Congreso, yéndome a Europa a denunciar las barbaridades que están haciendo, yendo a los tribunales, como hoy hemos anunciado, que vamos a recurrir al Constitucional la ley CELA de educación, pero desde luego no en las calles y no justificando los cócteles Molotov, porque eso no es democracia, es otra cosa. Le voy a preguntar en relación con todo esto, ¿ese fue el motivo, o le pregunto el motivo fundamental y por qué usted decidió votar en contra de la moción de censura de Vox y no abstenerse, por ejemplo? Porque hasta el último momento se barajaban las dos posibilidades, incluso decía, no, se va a abstener el PP, y usted votó en contra. ¿Por qué? Bueno, porque solo hay que ver cómo lo recibió esa moción de censura Sánchez para ver contra quién iba la moción de censura. Sánchez estaba feliz. De hecho, se pasó todo el verano retando a que la presentaran ya. Oiga, les tiemblan las piernas, preséntela ya. ¿Por qué? Porque esa moción de censura servía para compactar la mayoría Frankenstein del gobierno. Servía para suturar las grietas que ya estaban teniendo por las disputas que hay entre Podemos y el Partido Socialista. Y nosotros lo que teníamos que dejar muy claro es que ambos extremos en la política española se complementan. Sánchez está encantado con que Vox exista porque así se fragmenta el voto del centro y la derecha. Y Vox está encantado de que Sánchez se meta con ellos y les dé minutos de televisión o que, por ejemplo, en plena campaña electoral exhumen el cadáver de Franco, porque eso lo que va a hacer es polarizar y radicalizar la política española. Y así no funcionan las cosas. La transición o la Unión Europea se construyó desde el centro. Aznar y Rajoy consiguieron una mayoría absoluta apelando no solo al votante que confía al 100% en tu programa, sino diciéndole a los votantes de Felipe González que había dejado tantos parados, o a los votantes de Zapatero que había dejado 3 millones de parados, que queríamos un proyecto para todos los españoles. A mí a principios y a valores no me gana nadie. Soy el que más ha defendido la cultura de la vida, el que más defiende la libertad educativa, el que más defiende bajar los impuestos, el que más ha criticado a los independentistas, el que más reivindica a las víctimas del terrorismo. Pero yo necesito que España mejore, y para eso necesito no 3 millones de votos. Necesito, si es posible, 10 millones de votos para sacar a Sánchez de la Moncloa. Si todos tuviéramos un pequeño partidito en el que estuviéramos al 100% de acuerdo con todo, al final eso sería la sopa de letras que había en los años 70. Queremos un partido grande y de puerta ancha, en el que todo el mundo pueda caber. Y yo, por eso lo que planteé en la moción de censura es que mientras el centro derecha esté dividido, ganará Sánchez. Y mientras la izquierda, Podemos y los independentistas gobiernen en España, a los españoles les irá muy mal. Y yo apelo a ese proyecto transversal, que es el que, insisto, siempre ha hecho avanzar a la sociedad y siempre ha creado empleo, prosperidad y libertad. Ahora le voy a preguntar sobre eso, señor Casado, pero antes, recuperamos algunos momentos de ese debate de la moción de censura. Susana Ollero, recuérdanos qué decían, por ejemplo, Sánchez e Iglesias después de anunciar su no, Pablo Casado, a la moción. Pues sí, Antonio, mira, vamos a recordar uno de esos momentos más llamativos de esa mañana del 22 de octubre, el día de la votación de esa moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Bueno, Pablo Casado acababa de intervenir y lo que van a escuchar son las reacciones tanto del presidente como de su vicepresidente, y ahora además nuestro invitado nos va a contar si también se sorprendió o no de esas palabras. Vamos a recordarlas. Lo hemos visto aquí, e incluso yo creo que el Grupo Parlamentario Popular, con acierto, ha podido desvelarlo en la intervención de su portavoz.
Pero podemos entre todos invertir su signo, señor Casado. Podemos convertirla en una oportunidad para construir. Podemos convertirla en una moción constructiva. He tenido, y se lo mantengo, un enorme respeto intelectual. Hoy ha hecho usted aquí un discurso político brillante. Usted ha hecho hoy aquí un discurso político canovista, que se engarza en las tradiciones conservadoras de la derecha española más inteligente. ¿Le sorprendieron esos elogios, sobre todo de Iglesias, que algunos interpretaron como que les había dejado descolocados, porque no esperaban que usted, dijera o anunciara el no a la moción? Bueno, probablemente fue una mala noticia decir que el Partido Popular es el único partido que en España va a defender la Unión Europea, la Constitución, las políticas eficaces en economía, en educación, en vivienda, en sanidad, en asuntos sociales, en garantía de las pensiones. Y yo estaba muy cómodo hablando de Franco, de lo que pasó hace 80 años, están muy cómodos hablando de los debates de si hay cale borroca o de los debates de si hay que hacer una mesa de partidos. Bueno, yo creo que en España hay preocupaciones urgentes e importantes que son las que yo ese día y durante estos últimos 2 años he venido poniendo de relieve. Entonces, yo insisto, o sea, España mayoritariamente son personas que pagan a los políticos para que les resolvamos sus problemas. Y yo creo que en España llevábamos demasiado tiempo escuchando a políticos creando problemas. Entonces, mi único objetivo ahora mismo es derrotar a este gobierno. Y creo que para ello hay que apelar a la unión de los que amamos a España y que nos queremos juntar para hacer cosas juntos, no en contra de nadie, sino a favor de todos, que no queremos expedir carnets de pureza en algunos debates, sino que lo que queremos es hacer proyectos que a la gente les facilite su vida, que está siendo tremendamente difícil en los últimos años. Le pregunto también porque quien más se sorprendió probablemente fuera Abascal. Y mucha gente se ha preguntado ¿por qué empleó tanta contundencia Pablo Casado contra el líder de Vox a la hora de justificar y defender su no a la moción de censura? Bueno, hay mucha gente que pregunta por qué tardó tanto en hacerlo, porque llevamos 2 años aguantando insultos todo el tiempo por parte de Vox, pero yo creo que esto no es lo importante. Lo importante es por qué no somos iguales a Vox. A mí me gusta la Unión Europea. A mí me gustaría que se le explicara a los ganaderos y a los agricultores cómo pretenden sacarnos de la Unión Europea y quién les va a pagar la PAC. A mí me gusta el Estado de las autonomías. Me gustaría preguntar a los españoles que votan a Vox si prefieren que Sánchez mande sobre el centro de salud en Finisterre o mande sobre el colegio en Huelva. Afortunadamente gobiernan estas autonomías el Partido Popular. A mí me gusta no hacer demagogia con la inmigración. Cuando se dice que a los inmigrantes que lleguen a España hay que devolverlos a Marruecos, yo me gustaría preguntarles si saben que esos inmigrantes no son de Marruecos. Entonces, ¿qué haces con ellos? ¿Los dejas en el agua? Nosotros durante los 15 años de gobierno, ¿qué hicimos? Acuerdos con los países del Magreb y el Sahel para que esas pateras no llegaran al mar. Es decir, una política responsable, firme en la frontera, pero no demagógica y no, si se me permite, irreal. Lo mismo con los impuestos. A mí me gusta bajar impuestos y no me gusta que Vox, en la Comunidad de Madrid, votara en contra de bajarlos. A mí me gusta la Constitución entera y no simplemente algunos de los artículos y luego digo que la quiero cambiar en pleno desafío independentista. Y eso es lo que nos diferencia. Ahora, me diferencia mucho con Sánchez y yo por eso durante los 2 años lo que está haciendo es contraponiendo un modelo, el del centro, el de la derecha moderada, el del europeísmo, el del liberalismo, el de, como decían antes, el conservadurismo español, que desde Cánovas hasta el Partido Popular cuando ha gobernado en España ha traído buenos réditos, a una política que es populista y que está en las soflamas y en prometer lo que es imposible porque no han gestionado nunca en un solo ayuntamiento. Tal y como está España, con 4 millones de parados y con esta pandemia, yo creo que a la gente le gustará ver que en el PP hay ministras como Ana Pastor, que ya resolvieron otra pandemia, o que ha habido ministros de Economía que han creado 7 millones de empleos, o que ha habido una solvencia en Europa que me permite a mí, por ejemplo, haber ido hace 3 semanas a denunciar la reforma de Sánchez de los jueces y que me reciba la presidenta de la Comisión Europea en 12 horas desde que se lo pido. Bueno, eso es de lo que estamos hablando. Para lo demás está muy bien hacer política de barra de bar
O incluso, como pasa en el fútbol, hacer la alineación desde el sofá de tu casa. Pero la política de verdad es la de haber gestionado, la de tener un partido serio y la de tener resultados para, en momentos de crisis, llevar la nave de una cuarta economía del euro a buen puerto. Me interesa preguntarle, porque también se ha comentado en la calle, sobre todo después de la moción de censura, señor Casado, esa ruptura afectiva con Vox, se me permite la expresión, cierra la posibilidad de futuros acuerdos políticos para llegar a la Moncloa, dado que el centro derecha, si no se presenta unido o no se une, parece imposible, a tenor de lo que dicen las encuestas, que pueda arrebatarle el poder a Sánchez en las urnas. Bueno, no sabemos cuándo van a ser las elecciones y en España lamentablemente está todo demasiado abierto porque no sabemos ni cómo va a acabar esa crisis económica. No hay más que escuchar hoy la comparecencia del gobernador del Banco de España para saber y oír de buena tinta que las previsiones económicas que se presentan son dantescas y nada tienen que ver con las que han registrado en los presupuestos. Pero yo tengo que decir que nosotros no gobernamos con Vox en ninguna capital de provincia, en ninguna diputación y en ninguna autonomía. Quien pregunta por qué en la investidura de Andalucía se apoyó a Juanma Moreno y no a Susana Díaz, creo que tiene la respuesta muy clara. O a José Luis Martínez Almeida y no a Carmena. Pero ni hay consejeros de Vox, ni concejales de Vox, ni en Andalucía ni en Madrid, por ejemplo. Y yo creo que eso es algo que no pasa nada por decirlo. O sea, no somos iguales. Y además, no somos iguales no porque no queramos o no nos atrevamos, o porque seamos cobardes, sino porque no queremos ser como ellos, porque nos gusta un país que están los problemas reales y que está en aglutinar a una mayoría suficiente y no en estar justificando las cuestiones que hemos oído en la moción de censura como China, como Soros o como una antiglobalización que es ruinosa para los intereses de las clases medias españolas. Pero dicho eso, insisto, y no por eludir las preguntas, nosotros estamos a ganar a Sánchez y acabar con el gobierno de Sánchez y de Iglesias y los nacionalistas. Y solo les podremos ganar si aglutinamos en la candidatura a los votos de todos los que quieren ganar a Sánchez. O contestando la pregunta, ¿por qué hablar de los pactos postelectorales con otros partidos pudiendo hablar de los pactos preelectorales con los electores? Yo no quiero pactar con otro partido. Yo quiero pactar con los votantes de esos partidos, que muchos de ellos, por cierto, votaron en su día al Partido Popular. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir con una mayoría suficiente para gobernar y para echar a este gobierno, que es una auténtica calamidad. Le pregunto por los presupuestos generales del Estado. Usted los ha definido como echar gasolina al fuego de la recesión. Los ha calificado además de desfasados, no se corresponden con la realidad, y por eso, ¿van a presentar ustedes una enmienda a la totalidad de los presupuestos? ¿O creen que son salvables en parte? Bueno, los presupuestos nosotros hemos dicho desde el principio que no hay por dónde cogerlos. Y yo creo que al final se ha demostrado otra de las mentiras de Sánchez. Yo estuve en Moncloa el 17 de febrero y luego el 2 de septiembre. En las dos ocasiones pusimos las condiciones para negociar los presupuestos. Que no nombraran a una fiscal general del Estado comisaria política del PSOE y que rompieran con la mesa de la independencia de Cataluña. Bueno, Sánchez no quiso. Y luego lo que hemos visto, porque no nos han dado ninguna información, es que suben 9.000 millones de euros impuestos a las clases medias también. Porque que te suban el impuesto al diésel, o las tasas tecnológicas, o el impuesto a los refrescos, o el impuesto al plástico, ¿quién lo paga? Las clases medias. Luego hemos visto que tienen un déficit y una caída de la economía española que es tan grande como todos los fondos europeos para los próximos 6 años. O sea, la economía española cae 140.000 millones de euros este año, que es todo lo que nos va a dar Europa, si nos lo acaba dando y lo gestiona bien el gobierno, en los próximos 6 años. Por tanto, las cuentas no salen. Entonces, ¿qué está haciendo Francia, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña? Bajar los impuestos. Aquí los suben. ¿Qué es lo que tenemos que proponer nosotros? Ayudar a los autónomos. Hay 1 millón de autónomos en España que están en riesgo de cerrar el negocio. Pues entonces, cuota cero a ingresos cero. Las pymes, habrá que darles un año más de carencia para pagar los créditos ICO si no han tenido ningún ingreso en los últimos meses. O las familias que quieren emprender, bueno, pues quien tenga dificultades no le suba los impuestos. Yo creo que es una cuestión de sentido común y claramente este gobierno no solo está gestionando mal esta crisis, sino que ya había despilfarrado
y ya había parado mucho la inercia positiva que le dejamos antes de que llegara el virus. Sobre la LICELA, la Ley de Educación, que se está tramitando en el Congreso, con enmiendas preocupantes, que suponen un atentado a la libertad de los padres para elegir el modelo educativo de sus hijos, y lo último que hemos conocido, esa supresión que se pretende del español como lengua vehicular en comunidades como Cataluña, Baleares o Valencia. Usted ya ha anunciado, lo acaba de decir, que van a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero eso no va a parar al gobierno de Sánchez. Por eso le pregunto también, ¿cree que en estas circunstancias se puede negociar algo con este gobierno? ¿Van a ustedes a poner como una condición que se eche para atrás esta ley antes de negociar algo, ya sea económico, sanitario, etcétera, etcétera? O, por ejemplo, judicial, referencia al Poder Judicial. Bueno, en cuanto a la educación, la ley que se ha propuesto es terrible y más con las enmiendas que le están presentando grupos independentistas como esta, que si se acaba aprobando la llevaremos al Tribunal Constitucional, porque lo que pretende es que el español no sea lengua vehicular en España, lo cual, además de absurdo e inconstitucional, es suicida para el futuro de los jóvenes que tienen la suerte de tener una lengua que hablan 500 millones de personas en todo el mundo. Y luego, además, va contra la libertad de elección de los padres en la educación concertada, especial, diferenciada. ¿Quién es el gobierno para decirnos qué colegio queremos para nuestros hijos? Entonces, bueno, para nosotros es algo fundamental. La educación es sagrada para las familias y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. En cuanto a qué se puede llegar a pactar con este gobierno, nosotros hemos puesto el énfasis en el tema económico, aunque con poco éxito, como acabo de decir. En el tema de los fondos de reconstrucción europeas, nosotros pedimos que haya una agencia en la que participemos todos los partidos parlamentarios y los expertos para repartir esas ayudas y que no acaben en los amigos del gobierno. Por ejemplo, en Grecia han puesto al frente a un premio Nobel, en Francia a un líder de la oposición, en Italia han puesto a un empresario de éxito y aquí han puesto al jefe de gabinete de Sánchez. Hombre, es que es una broma, ¿no? Y luego en el tema sanitario, hemos propuesto un pacto de Estado que lo hemos llamado Cajal, como el Pacto de Toledo para las pensiones que acabamos de apoyar. Ahí sí que podemos pactar. El PP ha sido generoso y ha renovado el Pacto de Toledo para que a los pensionistas que nos están viendo hoy se puedan ir a la cama tranquilos. De que los partidos, los grandes partidos, estamos de acuerdo en que nunca se les congele la pensión como hizo Zapatero con el voto de Sánchez hace 10 años. Pero como decía, pacto sanitario. Pues a imagen del Pacto de Toledo, saquemos la sanidad de la confrontación política. Y ahí es donde hemos planteado muchas medidas que piden los médicos, en seguridad, en remuneración, en investigación de vacunas, en apoyo a las residencias de mayores que tienen que tener enfermeras para que prevengan cualquier tipo de pandemia, como se vio desgraciadamente que faltaba en la primera oleada. En esas cosas no solo podemos ponernos de acuerdo, deberíamos ponernos de acuerdo, pero Sánchez no quiere y de hecho lo reconoció en una entrevista en un periódico italiano. Dijo: nunca me he planteado un pacto con el Partido Popular, porque si no desaparecería como el Partido Socialista griego. Lo que no se da cuenta es que va a acabar como el expresidente griego de Podemos, que acabó intervenido. ¿Por qué? Porque si no pactas las políticas de Estado con un partido responsable y sensato y con experiencia de gestión, acabas en manos de los comunistas de Podemos. Y yo creo que no es bueno que esté la política en manos de los que solo quieren la destrucción de España, en el caso independentista y nacionalista, o en caso de los que son expertos en arruinar países. Bueno, hemos salido a la calle. Susana Ollero nos va a contar en clave de humor qué se ha preguntado y qué han dicho aquellos que hoy eran interrogados sobre qué piensan de la situación y también de la política. Pues sí, ya saben que nos gusta salir a la calle, que nos gusta preguntarles por su opinión y que como hoy nos visita Pablo Casado, bueno, pues hemos sacado ese micrófono para plantearles una cuestión, cuáles son sus principales preocupaciones, lo que más les inquieta. Atención, señor Casado, porque a usted le hacen alguna que otra petición. Y a ti, Antonio, hay un amigo sorpresa que te manda un saludo. ¿Qué me dices? Bueno, sí, pues, así que vamos a ver esa sorpresa y vamos a ver qué le han contado los ciudadanos a nuestra compañera Sara Valle. Economía, sanidad, educación, cultura. Ahora mismo tenemos muchísimos frentes abiertos y por eso hemos salido a la calle para conocer de cerca cuáles son las mayores preocupaciones de los españoles. Uy, el coronavirus. El contagio, la irresponsabilidad de la gente. Eso de ir montando el autobús, entrando mucha gente, al final caes, al final lo coges. Aparte de la lluvia, ahora mismo, ¿qué es lo que más le preocupa? El empleo. Próximo penalti que le van a pitar al Real de Madrid, esa es mi máxima preocupación.
No, evidentemente la máxima preocupación ahora mismo yo creo que es el clima, ¿no? Cómo está todo, de lo que va a pasar mañana, ¿no? Y si tuvieras la oportunidad de dirigirte a los políticos, ¿qué les dirías? Le diría que tengan también en cuenta la economía. Si pudierais hacerle una petición expresa a Pablo Casado, ¿qué le pedirían? Que fueran todos un poco más empáticos y un poco más flexibles los unos con los otros. ¿A Pablo Casado? Pues que le pida al gobierno de la comunidad, a su compañera Isabel Díaz Ayuso, que invierta en rastreadores y en la sanidad pública para que todos podamos salir de esto en las mejores condiciones. Pablo, ¿en qué puede usted ayudar? A ver qué acciones va a tomar o qué puede tomar en relación con la pandemia que estamos sufriendo ahora. Por favor, Pablo, pensad un poco en las personas de a pie y dejar de pelearos entre vosotros. Pensar por una vez, aunque sea por una sola vez, en los ciudadanos y dejar de pensar en vosotros. Yo creo que eso nos vendría bien al país ahora mismo en general. Y mandar un saludo muy grande a mi amigo Antonio. Antonio, mi hermano, un besito muy grande. Era Cristóbal Soria el que ha enviado infraganti por las Pero ves lo que hablábamos, la calle está en lo de comer. Pues sí, en las cosas de verdad. Y al final, cuando ven las sesiones de control o del Parlamento, dicen, oiga, estos señores, ¿por qué no hablan de lo importante? Yo lo voy a intentar, pero sin ceder un milímetro. Hay una de las preocupaciones que nos han dicho, la vivienda. Claro. O sea, es que cada día se ocupan en España 40 viviendas y lo justifica el de Podemos. Entonces, claro, es que no podemos tener un gobierno que tenemos a Pablo Iglesias justificando lo que pasa en Venezuela, diciendo que no hay que cumplir con nada y que hay que subir impuestos, que se pueden ocupar las viviendas, que la educación la decide el gobierno, que los medios privados de comunicación pues tenéis que estar controlados. Y eso, insisto, hay que derrotarlo unidos y yo creo que la gente lo que quiere ahora es que nos unamos, pero lo que queremos cambiar este gobierno. Y España merece más y es lo que nosotros intentamos aportar.